vigilantes divinos revelado el increíble origen de las sombras y el juicio de los caídos en el tercer año de Joacim, rey de Judá, moraba en la tierra de Babilonia un pueblo unido por un mismo propósito, edificar una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos, desafiando así la autoridad del Altísimo. La humanidad, impulsada por su ambición desmedida, se congregó en torno a su liderazgo, creyendo que mediante la unificación y la construcción alcanzarían la gloria y el poder que tanto anhelaban. En medio de esa construcción, reinaba un ambiente de desenfreno y corrupción, donde los pensamientos del corazón de los hombres solo eran malos continuamente. Génesis 6, 5. Mientras tanto, en el cielo, un grupo de seres celestiales conocidos como vigilantes observaba con creciente preocupación. Entre ellos sobresalía Azazel, quien, distante de la soberanía divina, había comenzado a conspirar contra el propósito de Dios. Su carisma y persuasión atrajeron a otros vigilantes hacia su idea oscura, descender a la tierra y tomar como esposas a las hijas de los hombres, acto que sembraría semillas de iniquidad y corrupción. Durante días, las risas y los elogios de los hombres resonaban en sus oídos mientras la torre se elevaba sobre la tierra, símbolo de su rebelión. En aquellos días, un sacerdote devoto llamado Eleazar se encontraba en una colina en Israel. Mientras meditaba en las Escrituras, sentía la profunda oscuridad que se agazapaba más allá del horizonte. Moisés, en el monte Sinaí, recibió la revelación del Altísimo, advirtiendo sobre los vigilantes caídos y su inminente juicio. Una sombra ominosa se fue expandiendo, y la verdad comenzaba a revelarse. La gracia de Dios sería necesaria para preservar a su pueblo, mientras la historia de Babel se convertía en una advertencia sobre la desobediencia y la corrupción. A medida que el pueblo de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, Eleazar entendió que su misión era doble: guiar a su gente en la conquista física de la tierra prometida, al mismo tiempo, luchar contra las tentaciones que amenazaban su espiritualidad. La voz de Dios resonaba en su corazón: ¿cómo podría mantenerse fiel en medio de un susurro de rebelión generalizada? La preocupación dominaba su mente mientras contemplaba las sombras de los vigilantes que habían comenzado a influir sobre algunos israelitas, ofreciéndoles promesas de riquezas y poder. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Desesperado, Eleazar se sumió en la oración, invocando el poder de Yahvé, recordando los pactos divinos que habían mantenido a su pueblo hasta ese punto. Los ecos de Babel reverberaban en su alma, y un profundo temor de Dios se apoderó de él. La pregunta, que parecía gritar en silencio, se mantuvo en su mente: ¿intervendría Dios como lo hizo en los días de Noé, cuando las sombras reinaban en la tierra? Su confianza comenzó a renacer. Dios estaba en control, y aunque el costo de mantenerse fiel era alto, sería el camino de vida. Así, la travesía hacia la tierra prometida se tornó en una lucha por la pureza espiritual, dejando en evidencia la tensión de un pueblo que anhelaba las prácticas de su pasado frente a la grandeza que Dios guardaba para ellos. En ese momento, los ecos de la antigua Babel se convirtieron en un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios, vibrando con una promesa de redención que se avecinaba, aguardando ser desvelada en su debido tiempo. En los días que siguieron a las fervientes oraciones de Eleazar, el pueblo de Israel continuó su camino hacia la tierra prometida, pero las sombras de los vigilantes comenzaron a infiltrarse más profundamente entre ellos. Algunos de los israelitas, cautivados por las palabras seductoras de los caídos, se acercaron a los extraños y comenzaron a anhelar aquellos deseos de poder y riqueza que parecían tan al alcance. Eleazar, sintiendo la gravedad de la situación, convocó a los ancianos de Israel en un acta solemne junto a la falda de la montaña. En la resonancia de su voz surgió una exhortación clara: «Oh Israel, escuchen. No se dejen seducir por las sombras que acechan en nuestro camino. Los vigilantes han jurado corromper nuestro ser, y el mismo juicio que abrumó a las generaciones pasadas puede también extenderse hacia nosotros. Mantengamos nuestros corazones dirigidos a Jehová, nuestro Dios, pues solo en Él reside nuestra esperanza». Los ancianos, aunque con la preocupación manifestada en sus rostros, asintieron en silencio, recordando las enseñanzas de sus antepasados y el cumplimiento de las promesas divinas. A medida que la multitud de israelitas crecía,
también lo hacía un espíritu de división y duda, especialmente entre aquellos que habían sucumbido a los encantos del mundo. Un día, mientras Eleazar meditaba con angustia, se le apareció de nuevo la imagen aterradora de Azazel, en una oscura visión. Su aspecto era aterrador, el reflejo de un poder perdido, y su voz resonó como un eco que atravesaba los corazones. ¿Por qué temes, Eleazar? La grandeza que buscas puede alcanzarse si abrazas lo que el pueblo anhela. La gloria y el poder están a tu disposición. Únete a nosotros y verás. El sacerdote se tambaleó ante la intensidad de la visión, pero en su interior, una llama se encendió, alimentada por la esperanza que siempre le había ofrecido Dios. No, el Dios de mis padres es mi refugio. No temeré a la oscuridad que me rodea. Tu tentación no me apartará de su voluntad, declaró con firmeza, convencido de que su resistencia podría inspirar a otros. Eleazar volvió a compartir su visión con la gente, cerciorándose de que el temor de Dios afianzara sus corazones. Se levantaron clamores de apoyo, y los israelitas sintieron de nuevo el fervor de su conexión con Yahvé. Sin embargo, el duelo de la tentación aún latía en sus corazones, como una serpiente oculta entre la hierba. Mientras la travesía continuaba, el sol se escondía y una niebla oscura empezó a envolver su camino. Aquellos que habían sucumbido a la influencia de los vigilantes levantaron la voz para murmurar, cuestionando la decisión de Eleazar. En la penumbra de la noche, su fe estaba siendo puesta a prueba. Se interpuso un desafío en el corazón del pueblo: ¿seguirían las enseñanzas del sacerdote o rendirían sus corazones a las sombras? Entonces, un estruendoso trueno resonó en el cielo, como un aviso del Altísimo. Un ángel del Señor se materializó entre ellos, su luz cortando la oscuridad. ¿Quién de ustedes se atreverá a desviar el camino del pacto? El juicio de los caídos no descansará mientras continúen en sus deseos. Preparad vuestros corazones, pues el juicio es inminente, y la gracia que se acerca os llamará a la redención. Las palabras del ángel reverberaron en cada corazón, con un eco divino que prometía intervención. Eleazar, levantando su voz, se dirigió a la multitud con una nueva determinación. Es en este momento que debemos discernir el camino que tomaremos. Dios, en su soberanía, ha estado orquestando nuestros pasos, escuchemos su llamado. ¿Quién responderá en este tiempo de prueba? Así, mientras se levantaba la nube de incertidumbre, los corazones comenzaron a buscar, y una pregunta se apoderó de sus pensamientos: ¿dónde se manifestaría la misericordia y el propósito de Dios ahora, cuando las sombras parecían tomar control? La respuesta, aún envuelta en misterio, aguardaba ser revelada en la próxima trama del divino relato, pues en el horizonte brillaba la promesa de un nuevo pacto que aún no habían comprendido. La noche continuaba su avance, y la niebla oscura se había convertido en un manto opresivo que envolvía al pueblo de Israel. La tensión en el aire era palpable, cada susurro que se emitía se convirtió en un eco de la lucha interna por la lealtad. Mientras tanto, Eleazar, en medio de la multitud, sintió que su corazón se estrechaba ante el desafío que enfrentaba su gente. «Recordad, oh Israel, las maravillas que el Señor ha realizado entre nosotros», clamó Eleazar, su mirada atravesando las sombras que parecían cobrar vida. «No olvidemos su mano poderosa que partió el mar y nos guió por el desierto. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos?». Sin embargo, algunos entre ellos respondieron con desánimo: «¿Qué hay de aquellos que nos ofrecen grandeza y poder? Mientras seguimos este camino, cada vez más nos alejamos de lo que realmente deseamos», decían algunos, tentados aún por la seducción de los vigilantes. La confusión reinaba, y los murmullos aumentaban como una tormenta inminente, formando un rugido de voces inquietas. Fue entonces que la niebla se disipó repentinamente, revelando entre las sombras a un grupo de hombres que se habían separado del rebaño. Eran aquellos que se dejaban envolver por las promesas de los caídos, y sus ojos reflejaban la ambición y la avidez. «¿Por qué teméis los deseos legítimos de nuestra carne? Venid a nosotros, nosotros os mostraremos el camino de la verdadera libertad», les instigaron. Sus palabras impregnadas de un oscuro encantamiento. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eleazar. ¿No pensáis en el precio de tal libertad? ¿No recordáis el juicio que los bálsamos del pasado derribaron sobre su propia estirpe? La historia nos advierte, y los vigilantes buscan devorar nuestra alma, advirtió, su voz resonando con la urgencia del profeta. De repente, un viento fuerte sopló y una nube oscura emergió desde el horizonte. En ese instante, un ángel del Señor reapareció, emanando una luz deslumbrante que disipaba la oscuridad. Sus ojos, como llamas, miraban con juicio y compasión a la multitud.
Soy el mensajero del Dios Altísimo. Vengo a advertir y a guiar. Escuchad con atención, lo que está en juego es más que un deseo pasajero. Es la eternidad de vuestras almas. Los vigilantes son astutos, pero el Señor es fiel, proclamó el ángel, su voz resonando profundamente en cada corazón. La multitud, ahora dividida entre el temor y la esperanza, comenzó a replantearse su elección. Cada uno enfrentaba el dilema de la tentación y el llamado divino. Eleazar vio su oportunidad. Con fervor, levantó sus manos hacia el cielo. Este es un tiempo de decisión. La voz de Jehová resuena en el viento, llamando a su pueblo a la verdadera prosperidad que se yergue solamente en su luz. No permitamos que el temor nos consuma. La victoria es de aquellos que confían en su Dios. Las palabras de Eleazar resonaron con el eco del antiguo pacto que Dios había hecho con sus padres. La fe del pueblo comenzó a reavivarse mientras recordaban la fidelidad de Dios en sus vidas. En medio de ese fervor, el ángel del Señor habló una vez más. Preparad vuestros corazones, pues lo que habéis ignorado es que en los próximos días se manifestará el poder de Jehová de manera que nunca lo habéis visto. Aquellos que se mantengan firmes serán testigos de su gloria y de la promesa cumplimiento de su pacto. Mientras el coro de alabanza comenzaba a surgir entre el pueblo, la sombra de los vigilantes retrocedió momentáneamente. Pero Eleazar sabía que la batalla estaba lejos de concluir. En lo profundo de su ser, comprendía que un encuentro con el poder de Dios cambiaría el rumbo de su historia, y que el juicio de los caídos no descansarían, y así, ante la sombra de la adversidad, se reveló un nuevo giro del plan soberano de Dios. Pronto estaréis frente a un maná de esperanza que este pueblo aún no ha comprendido. Un maná que no solo nutrirá vuestros cuerpos, sino también vuestras almas. ¿Estáis dispuestos a recibirlo? El futuro brillaba como un faro, repleto de promesas y misterios, aguardando el momento en que se desvelaría ante el pueblo. La historia de Israel estaba a punto de cambiar, y más allá de las sombras, la luz de su redención se aproximaba. La multitud se había congregado en torno a Eleazar, el fervor en sus corazones reavivando la llama de la esperanza. Sin embargo, la niebla que había comenzado a dispersarse aún guardaba sus secretos. Las voces de los vigilantes resonaban en los rincones de la mente del pueblo, seduciéndolos con sus promesas de poder y gloria. Las sombras comenzaban a tomar forma, danzando en la penumbra, y un murmullo creciente surgía nuevamente, como un ecosistema de envidia y temor. ¿Quién se atreve a enfrentarse a la verdad?, clamó uno de los líderes rebeldes, su voz llena de desdén. Los tiempos han cambiado, y la opresión de un Dios distante ya no nos sostiene. Buscad el poder que realmente podemos obtener. Con nosotros hallaréis riqueza y poder sin fin. Las palabras caían como plomo sobre la congregación. Pero en el corazón de Eleazar, una chispa de fe ardía intensamente. Se volvió hacia la multitud con una intensidad renovada. Escuchad, hermanos míos, las palabras del Señor son eternas. No se sometan a la tentación que solo busca devorar vuestros espíritus. Recordad el pacto que nuestro Dios ha hecho con nosotros en la montaña, cuando nos dio su ley. ¿Acaso no nos prometió bendición si somos fieles? Su voz era un faro en la oscuridad. De repente, un estruendo resonó en el cielo, y rayos luminosos rasgaron la oscuridad, dando paso a una visión gloriosa. En lo alto, las huestes celestiales emergieron, sus voces unísonas entonando alabanzas, llenando el aire con una gloriosa melodía. La multitud, ahora aturdida y conmovida, se volvió su mirada hacia el cielo, sintiendo la presencia del Altísimo invadiendo el espacio. Temed no, oh Israel, resonó la voz nuevamente del ángel. El poder de los vigilantes es ilusorio, su promesa vacía. El Señor ha levantado en vosotros un ejército de luz. Hoy se determina si seréis un pueblo que sostiene la fe o uno que sucumbe a la sombra. ¿Cuál será vuestra elección? Las nubes comenzaron a oscurecerse, reflejando el caos en los corazones humanos. El ángel continuó: aquellos que persistan en sus caminos caídos conocerán el juicio del Altísimo. La tierra temblará, y el sufrimiento será su herencia. Pero aquellos que abracen la luz del Señor serán guiados a la vida abundante. Mientras la multitud se estremecía, algunos, aún aferrados a sus deseos carnales, comenzaron a retirarse tímidamente, alejándose del llamado divino. Eleazar, percibiendo su lucha interna, levantó de nuevo su voz: no temáis a la adversidad. Recordad cómo Jehová nos ha guiado en el desierto. La tierra que nos prometió es nuestra si la reclamamos con fe.
Entonces, el ángel se dirigió a los que permanecieron, sus ojos ardían con el fuego de la verdad. En los días que se avecinan, un nuevo maná descenderá del cielo, uno que no solo alimentará vuestros estómagos, sino que colmará vuestras almas. Pero debéis estar preparados, habéis de purificar vuestros corazones y despojados de las sombras. Lo que está por venir es la prueba de vuestro compromiso. Con el corazón palpitante, Eleazar sintió como un poder renovado le envolvía. Las palabras sagradas estaban resonando en cada rincón, atrayendo a muchos a una esperanza compartida, aunque la batalla ya había comenzado, y todavía permanecía un largo camino por recorrer. En verdad también soy testigo, añadió el ángel. Veréis la gloria que se manifestará en milagros que jamás hubierais imaginado. Pronto, la oscuridad será quebrantada y el viento regresará cargado de promesas. Halagados sean los que todavía permanezcan en el camino de la luz, pues ellos serán los primeros en recibir del nuevo maná. Con estas palabras, la multitud miró hacia adelante, sintiendo en su interior una mezcla de temor y reverencia. La decisión era inminente, la línea se había trazado y la luz comenzaba a deslizarse suavemente entre las profundidades de la noche. Pero en su mente resonaba la última advertencia del ángel: la sombra caiga, pero el juicio de los caídos se acerca. ¿Seréis capaces de resistir el poder de los vigilantes, o sucumbiréis a su seducción? Así, Israel se encontraba al borde de una nueva era, la cual pronto revelaría el desenlace de su lealtad y el cumplimiento de los planes eternos de Dios. La historia estaba lejos de terminar, más bien, se convertía en un canto de promesa, aguardando su revelación divina. La multitud, aún sumida en la resonante voz del ángel, sentía una lucha intensa en sus corazones. Algunos avanzaban hacia Eleazar, atraídos por la luz que emanaba de sus palabras, mientras que otros retrocedían, aferrándose a la sombra de sus deseos. La tensión se palpaba en el aire, pesado como plomo, mientras los vigilantes caídos observaban desde lejos, susurros de engaño danzando entre los valles. Entonces, un nuevo estallido de luz iluminó el cielo, y en el corazón de esa visión celestial, Eleazar vio a un ángel de rostro resplandeciente, no el que había hablado, sino uno más que pareciera con un mensaje directo de Dios. Escucha, oh Israel, dijo, su voz era como el trueno: vuestra elección hoy marcará el rumbo de la historia que vendrán. Pastores de fe y guerreros temerosos se dejaron llevar por una inquietante incertidumbre. Grande es la obra del Altísimo, pero ¿seremos dignos de su favor?, murmuraron entre ellos. Quienes se hallaban cautivados por las promesas vacías de los vigilantes, comenzaban a cultivar un espíritu de división, conspicuos en su crítica: ¿por qué esperar en algo que no se ve? La abundancia se presenta ante nosotros, y el poder está al alcance de nuestras manos, si solo nos apartamos de la ilusoria sombra de Dios. Eleazar, vislumbrando la tan palpable confrontación del bien y el mal, exclamó con una voz que resonaba como el eco de los profetas: no os dejéis llevar por la voz del engañador. ¿Acaso no recordáis las maravillas que Jehová hizo en Egipto? Cada plaga fue un juicio sobre los dioses que ellos adoraban. Considerad cómo Él, en su misericordia, sacó a nuestros padres de la casa de esclavitud. ¿Será que ahora, en la abundancia, le daremos la espalda? Mientras hablaba, Eleazar vio en su mente la sombra del desierto. Recordó a los antiguos, clamando con miedo y desconsuelo, llevando el peso del pecado. ¿Dónde está nuestra fe, oh Israel? ¿La habéis abandonado por un ídolo que no habla ni responde? Súbitamente, una nube oscura descendió entre el pueblo, envolviendo a aquellos que dudaban. Los murmullos crecieron en una cacofonía de desconfianza. ¿Por qué arriesgarnos? Los vigilantes nos ofrecen lo que nuestras almas anhelan: fuerza, protección, gloria, decía uno de los líderes que había sido cautivado por la sombra del ángel que permanecía en el firmamento. Entonces habló de nuevo: escuchad con atención, oh hijos de Sión. No os dejéis engañar por voces tan atractivas que deslumbran lo que es cierto y firme. Las promesas que os traen los vigilantes son verdaderamente sombras vacías, a las que seguirán sus cadenas de desilusión. La vida eterna, la verdadera paz, solo se halla en el pacto que ha establecido el Señor. Un escalofrío recorrió la multitud, pues comenzaban a sentir el impacto de la realidad que el ángel pronunciaba. En este momento, Eleazar comprendió que eran sus corazones, no solo sus mentes, los que debían ser liberados de la opresión. Este día, sed vosotros los que declaren fe, mientras que otros, eligiendo sombras, se encaminarán a su perdición. Las luces en el cielo comenzaron a danzar en un espectáculo resplandeciente, y en medio de aquella revelación espiritual, los ojos de Eleazar se encontraron de nuevo con el ángel,
que ahora parecía dirigirse específicamente hacia él. Así dice Jehová, mi siervo, tocaré vuestros corazones, y los moveré a una nueva senda. Habrá un tiempo de purificación que precederá a la llegada del nuevo maná. La gloria del Señor será tu estandarte, y los caídos verán tu luz. Con estas palabras, la multitud se enfrentó a una decisión inminente. Un desafío claro se manifestó ante ellos: seguir el camino de las sombras o abrazar la luz del Altísimo. Las sombras podían parecer tentadoras, pero el fervor de la fe pulsaba en el aire. Leed atentamente el decreto del Señor, resonó nuevamente el ángel, pues el juicio de los caídos será justo, y en sus acciones el futuro de muchos descansa. Se levantará una nueva generación que seguirá los senderos de la verdad, y con ella un nuevo pacto será establecido. Así, en esa encrucijada, el pueblo palpitaba, los corazones divididos entre la tentación y la verdadera promesa del Señor. Y fue allí, suspendido entre la fe y el miedo, donde todo comenzaría a revelarse, las sombras se irían, y la verdad de Dios brillarían con claridad. Sin embargo, la carga de la elección ahora reposaba sobre sus hombros. Resistirían ante el poderoso, así dice el Señor, o sucumbirían a las ofertas vacías de aquellos que fueron despojados de su gloria. El aire estaba impregnado de un temor reverente mientras el pueblo de Israel se debatía entre la fidelidad y el engaño. Cada corazón latía como un tambor de guerra, resonando en la inmensidad del desierto donde la verdad y la mentira parecían entrelazarse en una danza mortal. Eleazar, aún con el brillo del ángel en su mirada, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que lo que sucedería en aquel momento sería recordado por generaciones. Aquí estamos, oh Israel, declaró con fervor, frente a la puerta entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Escuchad la palabra del Altísimo, escoged hoy a quién serviréis. Porque aunque los vigilantes nos prometen grandeza, su oferta es una cadena que aprisiona el alma. Mientras los murmullos aumentaban, una presencia oscura se cernía sobre quienes habían caído en la embriaguez de sus deseos. Las sombras comenzaron a moverse, agitándose como serpientes, buscando reclamar a aquellos que dudaban. De repente, un rugido resonó desde el cielo. El ángel, cuyo brillo parecía un faro en la noche, extendió sus alas y una brisa poderosa sopló, trayendo consigo el defecto de las decisiones pasadas. Los que han dirigido sus ojos hacia las sombras no conocen el costo de su elección, advirtió. Las promesas vacías de poder son como la bruma que se disipa. No hay sustancia en su gloria, solo vacío y ruina. La voz del ángel resonó al compás de la angustiante decisión. Aquellos que habían estado indecisos comenzaron a sentir la punzada de la convicción en sus corazones. Las verdades ocultas de su historia comenzaron a despertar en ellos, la memoria de los milagros, la voz de los profetas, todo lo que eran y lo que el Señor había prometido. Esta es la hora de nuestra liberación, clamó Eleazar, gesticulando hacia la multitud, el tiempo de reafirmar nuestra alianza con el Dios vivo. Volved vuestros corazones hacia Él. Recordad su amor, su fidelidad hacia nuestros ancestros. No en vano nos trajo a esta tierra prometida. No olvidéis que las sombras son solo un reflejo de lo que no se sostiene en la verdad. La multitud, al principio temerosa, comenzó a levantarse. Algunos, sintiendo la atracción de las sombras, se mantenían firmes, pero otros seguían los pasos de Eleazar. Se alzaron voces de fe, eco de los antiguos himnos que resonaban en su memoria, palabras que afirmaban el pacto de Dios con su pueblo. Jehová, nuestro Dios, es uno, proclamaron en unidad, evocando la nación que una vez fue. Las sombras comenzaron a ceder, inquietas ante la proclamación de fe. Eleazar, viendo el cambio en el corazón de su pueblo, tomó aliento y continuó, y así dice el Señor, y aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él. En ese instante, el cielo se tornó dorado, los ángeles descendían como un torrente sereno, trayendo consigo la esperanza y la restauración. La luz de Dios brillaba como un sol en medio de la tormenta de dudas, y la oscuridad temblaba ante su esplendor. La angustia se transformó en alabanza, y la multitud, ahora unida, comenzó a glorificar al Altísimo. Sin embargo, un nuevo susurro silbó entre los valles, llenando el aire con una advertencia ominosa. No penséis que el juicio es ajeno a vosotros, resonó la voz de un vigilante caído, su imagen apenas visible entre las sombras. Este no es el final, está por llegar un tiempo donde las luces y las sombras se enfrentarán en plena batalla. La elección que hagáis hoy determinará vuestro destino eterno. El pueblo, aún cautivado por el milagro de la luz, sintió el eco de esa advertencia en sus corazones.
La fe que se había resurgido coexistía con la amenaza de una lucha que intensificaba el ambiente. Así, Eleazar se dio cuenta de una verdad profunda: si bien Dios había prometido una nueva senda y un nuevo pacto, el camino hacia la redención estaba lejos de ser un sendero fácil, y mientras el pueblo se preparaba para la batalla espiritual que se avecinaba, una pregunta flotaba en el aire lleno de incertidumbre: ¿estaría su fe a la altura de la prueba que vendría? Estamos listos para enfrentar a los vigilantes caídos, abriendo un nuevo capítulo que todavía estaba por escribirse en la historia sagrada. El plano soberano de Dios comenzaba a revelarse, y su luz brillaría donde la oscuridad había reinado. El pueblo de Israel se mantuvo en un expectante silencio, como si el mismo aire alrededor de ellos retuviera el aliento. Eleazar, con los ojos firmes en el horizonte, sintió que cada mirada se tornaba hacia él, entregando la embriagadora responsabilidad de la verdad en sus manos. La luz del cielo aún danzaba a su alrededor, y en su corazón se forjaba una resolución ardiente. «Hoy», exclamó, «el Señor ha dado a cada uno de nosotros una oportunidad gloriosa. Es el momento de denotar que las sombras, que se deslizan como serpientes, no tienen lugar en nuestra vida. Alzamos nuestra mirada hacia lo alto, hacia el Dios que creó los cielos y la tierra, y también hacia el mar en el que ahogó a nuestros opresores. Su brazo poderoso nos ha sostenido. No temáis, oh Israel». Mientras esas palabras resonaban en el aire caliente del desierto, un estremecimiento recorrió la multitud. Muchos comenzaban a sentir una nueva audacia, una fe renovada que les hacía palpitar el corazón. Sin embargo, otros aún dudaban, aferrándose a las cadenas de la atracción de las sombras. Los vigilantes caídos, con su astucia destinada a corroer la fe, no se rendirían fácilmente. Justo entonces, un temblor oscuro sacudió la tierra y el aire se tornó pesado, como si el mismo suelo respondiera a la presencia de lo maligno. ¿De verdad creéis que la luz puede prevalecer sobre la oscuridad?, retumbó la voz del vigilante que se había manifestado. Nosotros hemos guiado a hombres y mujeres durante siglos. Las promesas que os hace vuestro Dios son solo cuentos de hadas, distracciones en la cotidianidad de la vida. El ángel, aún brillante y fuerte en su lugar, respondía al desafío con una voz clara como cristal. La historia de la humanidad no se forjará en las sombras, sino en la fe del que creó la existencia. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Un murmullo de esperanza comenzó a surgir entre el pueblo. Se dieron cuenta que estaban ante un umbral transformador. La batalla no solo era física, sino también espiritual, y sus corazones empezaron a encenderse con ferviente determinación. Si decidís seguir al Dios de nuestros padres, continuó Eleazar, seréis testigos de su gloriosa intervención. La batalla es del Señor, proclamó mi antepasado David, y en su nombre, levantaremos nuestras voces. Jehová es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y en él pondremos nuestra confianza. La tierra vibró una vez más, pero esta vez, no como un signo de terror. Las voces del pueblo estallaron en unidad, resonando con una fe renovada. Jehová, nuestro Dios, es uno. En confianza marchamos hacia la luz. Las sombras, que antes parecían omnipresentes, comenzaron a desvanecerse ante el poder de un pueblo que se levantaba en fe. Sin embargo, el vigilante caído no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con un grito desgarrador que recorrió las tierras de Israel, su voz resonó: «Este es solo el principio. Aún no conocéis la profundidad de la batalla que se avecina. El juicio que se aproxima no solo desafiará vuestro entendimiento, sino que también pondrá a prueba vuestra misma existencia». Las palabras del vigilante caído sonaron como un eco ominoso en el aire, pero la mayoría del pueblo, fortalecido por la luz del cielo y la fe recobrada, permanecía firme. «¿Qué hay de la promesa del Altísimo?», preguntó una voz en medio de la multitud. ¿No ha dicho que aquellos que en él confían serán liberados? Y así será, respondió Eleazar, con el fuego de la verdad ardiendo en su pecho. El Señor, nuestro Dios, afirma: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Así se prepararon para lo que se avecinaba, la batalla espiritual que configuraría sus destinos eternos y revelaría el plan soberano de Dios. La incertidumbre de lo que vendría pesaba en el aire, pero en sus corazones comenzaba a surgir un nuevo pacto, uno forjado en la lucha, la fe, y la fidelidad del que había sido su guía desde tiempos antiguos. En este momento decisivo, una pregunta flotaba en el aire. Tejiendo un manto de expectación, ¿cuál sería la respuesta definitiva del cielo ante el desafío del maligno? La luz había emancipado a los corazones, pero la batalla aún estaba lejos de concluirse.
cómo fulminaría el juicio de Dios sobre los caídos en la negrura, y qué revelaciones estaban reservadas para sus fieles. El aire se volvía vibrante, como si contuviera la esencia misma de la lucha entre la luz y las tinieblas. Eleazar, rodeado de su pueblo, palpitaba junto a ellos, sintiendo la pulsación de cada corazón en unidad. El eco de sus palabras resonaba aún: no temáis, porque yo estoy con vosotros. La promesa divinal se convertía en un manto de esperanza, envolviendo a cada uno en una protección que solo el Altísimo podría ofrecer. Sin embargo, el vigilante caído, en su furia, comenzó a manifestar su repulsivo poder. Oscuras nubes se arremolinaban en el cielo, cubriendo el brillante sol que había iluminado el día. Con un estruendo que hizo temblar el terreno, una figura se alzó de entre la oscuridad. Su presencia era de un terror indescriptible, con alas desgarradas que aún llevaban la marca de la gloria que alguna vez tuvo. Pueblo de Israel, mirad qué es lo que acecha sobre vosotros, bramó la figura, su voz como el trueno. Creéis que la luz prevalecerá, pero las sombras son antiguas y astutas. Hemos estado aquí desde el principio, susurrando dudas, alimentando temores. No hay promesa en la que podáis confiar, sino solo llama de la desesperanza. Un escalofrío recorrió las filas, pero la voz de Eleazar no flaqueó. Silencio, oh portador de mentiras. Las cadenas de la oscuridad no pueden atar a quien ha sido llamado por el luz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, declaró, recordando las palabras de su ancestro Moisés, quien enfrentó sombras mayores que las presentes. Al oír esto, la multitud comenzó a levantarse en alabanza. Sus voces se unieron en un clamor de fe, cada palabra lanzada al viento como un dardo que atravesaba el velo de la sombra. Jehová es nuestro refugio. No hay Dios como nuestro Dios. De repente, el cielo se abrió, dejando caer una luz brillante que parecía descender del mismo trono de Dios. La multitud sintió la frescura de la presencia divina, un bálsamo refrescante en medio del caos. El vigilante caído retrocedió, impotente ante la emotiva proclamación de los fieles. Un viento celestial soplaba alrededor, como si los ángeles del cielo estuvieran en camino, listos para prestar ayuda. En ese instante, un ángel de luz se posó junto a Eleazar, su rostro resplandecía con la majestad del Creador. Su voz, como un eco de trompeta, resonó en el corazón del pueblo. El Señor, quien es poderoso en batalla, está con ustedes. Él no permitirá que sufráis sin ser rescatados. Aquellos que caminan en su luz nunca serán abandonados. Las palabras del ángel fueron como un fuego que encendió el espíritu de Israel. Sin embargo, el vigilante caído, furioso, alzó su voz en un grito desgarrador. Esto no ha terminado. La lucha por el alma de la humanidad nunca cesará. Vuestro Dios traerá juicio, sí, mas también pruebas. Aún debéis enfrentar las sombras que se han infiltrado en vuestros corazones y en vuestras casas. Eleazar sintió la presión del momento, pero, fortalecido por la promesa divina, frenó el temor que podía amenazar a su pueblo. Hermanos, dijo con firmeza, la fidelidad de Dios es eterna. Este juicio no es solo un castigo, sino un refinamiento que nos conducirá hacia la santidad. Porque el que ha prometido es fiel. Mientras la multitud escuchaba el eco de la promesa que nunca falla, otro ángel se acercó, su voz suave y melodiosa: no temáis, pues cada sombra expuesta a la luz pierde su poder. Lo que viene es un tiempo de purificación, y lo que será revelado no solo cambiará los destinos de una nación, sino que retumbará en los umbrales del tiempo. Las palabras del ángel traían vislumbres de esperanza, pero las advertencias del vigilante caído envolvían a todos en un manto de inquietud. ¿Qué verdaderamente significaba aquel juicio, y cómo afectaría a la tierra y a la vida del pueblo de Dios? Con el cielo divinamente abierto, un nuevo giro surgía de entre las sombras, y mientras el polvo se asentaba y la voz del pueblo resplandecía aún en cada oración, la siguiente revelación se gestaba en el corazón de Dios, una revelación que prometía cambios profundos. Lo que está oculto será visto, y en cada sombra, la luz del juicio de Dios brillará. La tensión era palpable mientras los corazones de Israel esperaban, con los ojos fijos en el horizonte, percibiendo que el asombroso plan soberano de Dios pronto sería revelado en toda su gloria desatada. La luz celestial penetraba las nubes oscuras, como un aliento divino que se abría paso entre las tinieblas opresivas. El pueblo miraba al cielo, donde la presencia del ángel de luz aún resonaba en sus corazones. El ambiente cargado de expectativa comenzaba a cambiar. La voz del vigilante caído había dejado una inquietante sombra entre ellos, mientras una sombra más oscura se cernía sobre su futuro. ¿Qué es lo que debemos hacer, oh Eleazar?
preguntó una voz temblorosa desde el fondo de la multitud. Era Miriam, una anciana que, con su piel surcada por las líneas del tiempo, representaba la sabiduría de una generación que había conocido la redención de Jehová. ¿Cómo podremos enfrentar lo que está por venir? Eleazar, sintiendo su angustia, respondió con seriedad: hermanos, necesitamos prepararnos. Cada uno debe examinar su corazón y buscar la luz del Altísimo. Probad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La multitud resonó con una mezcla de miedo y esperanza al escuchar las palabras del salmista. Un sonido de alas revientas resonó, y el ángel que había estado junto a Eleazar tomó su lugar una vez más. La prueba que se avecina no es solo de fuerza, sino de fe. Recuerden, continuó, no es la oscuridad exterior la que los vencerá, sino aquella que acecha en los recovecos de su ser. Porque del corazón mana la vida. Sus palabras calaron hondo en los espíritus de aquel pueblo atribulado. La tensión del momento se volvía envolvente. Las fauces del miedo y la incertidumbre abrían cavidades en sus almas. Sin embargo, el recuerdo del sacrificio y la fidelidad de Dios retumbaba en sus mentes. El ángel continuó: debéis enfrentar lo que se ha ocultado, cada sombra tiene una raíz que debe ser confrontada. La luz traerá revelación, y con cada revelación, el juicio de Dios comenzará a arder como fuego purificador. En ese instante, las nubes de tormenta comenzaron a girar de nuevo, pero esta vez no solo traían amenaza, en su embestida traían también un vislumbre de lo que había estado oculto. Mirad, dijo el ángel con autoridad, ya se manifiestan las sombras desde su origen. Ábranse los cielos. Liberad las cadenas del pasado. Con esas palabras, las nubes se disiparon, dejando entrever una visión que estremeció a muchos. A través del velo que se había abierto, la multitud contempló figuras oscurecidas que parecían surgir de la memoria colectiva, susurros de antiguos pactos, ídolos de Egipto, los ecos de rebeliones pasadas. Esas son las sombras, proclamó el ángel, las que han estado acechando a su pueblo, incubadas en su olvido y desobediencia. El pueblo cayó de rodillas, forjando profunda conexión con la historia sagrada. Las lágrimas brotaban mientras recordaban su propia lucha por mantenerse fiel. La poderosa luz brillaba aún más fuerte, mostrando el camino hacia la redención. Ellos clamaron en una sola voz: perdona, oh Señor. Líbranos de nuestros caminos torcidos. Eleazar, viendo la sinceridad en sus corazones, levantó las manos al cielo, concediendo un espacio para que cada hombre y mujer presentara su quebranto ante Dios. Sean limpios, y renueven su pacto con el Altísimo, dijo Eleazar, su voz resonando como un eco divino. El mismo que prometió redención conoce sus luchas, y la luz que ahora ven es la esperanza que nunca defrauda. El mensaje del ángel reverberó en sus corazones. Y añade a su fe virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Porque si en estas cosas abundáis, no serán estériles ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 1, 5-8, pero aún quedaba por revelarse lo más profundo. La presencia poderosa del Altísimo comenzaba a manifestar el nuevo reto a enfrentar. En la luz del juicio, muchas sombras se amontonan. ¿Aún más cambios? ¿Aún más revelaciones están por venir? La creación gime y está en angustia, Romanos 8:22, esperando su liberación. Y así, mientras las almas buscaban fervientemente la luz, la sombra más oscura aún acechaba, y un murmullo se expandía por él. Aire, lo que ha comenzado no terminará aquí. El futuro del pueblo de Dios se halla entre el juicio y la redención. El plan soberano de Dios está tomando forma. ¿Serán vuestros corazones suficientes para aguantar lo que está por venir? En aquel momento cúlmine, con el pueblo de Israel en una encrucijada espiritual, una profunda sensación de asombro y temor llenaba el aire. Eleazar se encontraba frente a la multitud, sintiendo el peso imponente del momento. «Oh Israel», clamó, su voz resonando como un tambor de guerra. «Escuchad la voz del Altísimo. La luz ha llegado para iluminar cada escondite de oscuridad en nuestros corazones. Pero necesitamos sinceridad, entrega, y sobre todo, arrepentimiento». Las palabras de Eleazar hicieron eco entre las multitudes. Aquellos que aún se aferraban a las sombras comenzaron a tambalearse, confrontados con la posibilidad de dejar ir sus viejas ataduras. «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido», recordó un joven, su voz llena de fervor, llevando a otros a seguir su ejemplo. ¿Quién está dispuesto a abrir su corazón a la verdad que ha sido revelada? A medida que el murmullo crecía, el ángel se convirtió en un faro de esperanza, su luz deshaciéndose de la confusión.
El juicio del Altísimo se acerca, proclamó. Pero hay gracia en la convicción de vuestros corazones. Aquellos que se humillen, y presenten sus deseos ante el altar del arrepentimiento, encontrarán perdón y renovación. La multitud, ahora consciente del movimiento divino, comenzó a moverse, muchos de rodillas, inclinando sus rostros hacia el suelo ardiente, clamando por la misericordia de Dios. Te necesitamos, oh Señor. Perdona nuestra incredulidad, resonaba en una sola voz. Líbranos de las sombras que han invadido nuestras vidas. Entonces, el cielo pareció abrirse aún más, y una luz intensa comenzó a descender como la lluvia sobre el pueblo. Desde el cielo llegaron ecos de alabanzas celestiales, y el ángel continuó: bienaventurados son aquellos que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Aquellos que en su vulnerabilidad se entregaban a Dios sentían el abrazo cálido de su presencia, una paz que sobrepasa todo entendimiento comenzaba a descender. Sin embargo, en medio de esta celebración espiritual, el vigilante caído no había sido neutralizado. Un murmullo sibilante nuevamente rompió la serenidad, y una voz antigua retumbó: ¿pensáis que vuestras súplicas lograrán desviar el juicio? La luz solo puede ser utilizada como un enemigo para manipular a los incautos. El pueblo sintió un escalofrío que recorrió el ambiente, recordando la advertencia del vigilante. Pero nosotros no somos incautos, respondió Eleazar, con la firmeza propia de un líder ungido. Hemos visto la gloria de nuestro Dios y recordado su poder. Lo que deseas ver como lamentable es, en cambio, nuestro testimonio de redención. Un viento fuerte sopló, conduciendo las palabras de Eleazar como un eco en las almas de aquellos que escuchaban. El ángel se alzó entre la multitud, sus ojos ardían con un fuego celestial: la lucha es real, y hoy se libra en vuestros corazones. Lo que ha sido sembrado como sombras puede ser transformado en luz, pero necesitan estar listos para la batalla que se avecina. Estamos listos, proclamaron al unísono los corazones fervorosos entre el pueblo, inclinándose ante el cuerpo de Eleazar en una acción colectiva de entrega. Te seguimos, oh Señor. Apostamos todo en tu promesa de paz y protección. En respuesta a la fe renovada, el ángel hizo un gesto amplio y solemne: entonces escuchad bien, se acercan días de pruebas, y dentro de la oscuridad que agazapa la tierra, el propósito de Dios para su pueblo será revelado. Aquellos que sigan en temor y desconfianza conocerán lo que es caminar en la sombra de la muerte. Pero los que confían en el Señor verán la gloria de su luz. Al pronunciar estas palabras, las sombras comenzaron a estremecerse, un atisbo de pánico disparándose entre los vigilantes caídos, quienes sintieron que el control que habían mantenido sobre la humanidad se les escapaba de las manos. Eleazar, con voz potente y segura, continuó: levantaos, oh pueblo del Dios vivo. Este es el tiempo de lucha, donde el poder de la luz se manifestará y donde las sombras serán desenmascaradas. Cada uno de vosotros lleva un manantial de verdad dentro de su ser. ¿Quién se atreve a desenmascarar lo oculto y dejar que la luz de Dios brille a través de su vida? En ese momento, un nuevo viento sopló y la atmósfera se transformó, como si el mismo universo estuviese esperando la elección de Israel. Las preguntas del cielo y de la tierra se presentaban ante ellos. Aceptarían el reto del Altísimo, llevado por su amor, revelando la luz que ahora les ofrecía con poder. Al unísono, la multitud levantó sus manos, decididos a enfrentarse a lo que estaba por venir. La luz había comenzado a brillar, y con cada latido, comprendían que el juicio sobre los caídos estaba marcando el comienzo de algo grandioso en sus corazones y en su historia. En el horizonte brilló una luz que no era de esta tierra. Era la promesa de un nuevo pacto que aguardaba su revelación, un pacto que trascendería el tiempo y la historia, cimentando su confianza en el poder divino que se avecinaba. ¿Estáis listos para la manifestación del poder de Dios en medio de la oscuridad?, preguntó el ángel, su expresión reflejaba la urgencia del momento. Así, el pueblo se preparaba para recibir lo que el Altísimo había reservado para aquellos que se mantuvieran firmes, pues un nuevo capítulo del plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, donde la luz prevalecería sobre las sombras, y el juicio sería el comienzo de la redención.